Buenos días a todos una vez más. Le doy la bienvenida a Crosspoint Español. Este domingo especial, domingo de Pascua, de Resurrección. Déjame ver. Jesús ha resucitado. Están despiertos. También le doy la bienvenida a todos los que nos están viendo a través de Facebook Live. Les doy las gracias por estar con nosotros de manera virtual en esta mañana. Y yo entiendo que un domingo como hoy, pues tenemos el honor de recibir más visitas que de costumbre. Así que si usted está con nosotros por primera o segunda vez en esta mañana, sepa que estamos agradecidos de corazón por su presencia. Y esperamos volverles a ver en un futuro cercano. Gracias por pasar este domingo de Pascua de Resurrección con nosotros. Si usted no tiene por costumbre visitar una congregación, permítame compartir con ustedes algunos detalles, algunos secretos sobre el Domingo de Resurrección que quizá usted no sepa. Para las iglesias, debido al gran número de visitantes que llegan en días como hoy, tanto el servicio de Nochebuena como el servicio de Resurrección se consideran, pues, entre comillas, los más importantes del año. Porque el número de invitados que hay en esas ocasiones, como les dije, es tan alto y tan fuera de proporción cuando uno lo compara al resto del año, al resto de los domingos, que los retos relacionados con la planificación y la logística de este día son mucho más complicados de lo que encontramos durante un domingo promedio. Comenzando con el hecho de que por costumbre pues tenemos solamente un servicio. Y hoy, una vez más, por el número de personas y por el tamaño de esta capilla, se nos hace necesario tener un segundo servicio. Entonces, también está la complicación de todo lo que tiene que ver con citar a dos equipos diferentes para servir. Hay que escoger quiénes van a servir en el primer servicio, quiénes van a servir en el segundo servicio, a quiénes voy a necesitar para que ayuden en ambos servicios y tener la cara fresca de decirle que se queden aquí durante toda la mañana. Y entonces a todo eso añadimos el hecho de que yo soy un líder intuitivo. Mi área de fuerza no es necesariamente lo que tiene que ver con el aspecto administrativo. Por lo tanto, pues se me hace necesario reclutar toda la ayuda que yo pueda encontrar. Porque yo tratar de encargarme de todos los detalles de logística en adición a dirigir y ministrar a esta congregación, pues en mi caso definitivamente es meterme mucho más en la boca de lo que yo puedo masticar. El Señor nos ha dado unos grandes líderes que pueden hacerlo todo, ese no soy yo. Pero yo no estoy diciendo esto para que me tengan lástima. Gracias a Dios, Él me ha provisto personas con las habilidades que a mí me faltan para poder trabajar y para poder hacer de estos domingos una realidad. Y lo que yo quiero es que nos demos cuenta que hay veces que nosotros miramos lo que la gente hace y muchas veces llegamos a la conclusión nada más por simple vista, nada más mirando por encimita, que lo que otra persona hace, eso me parece bastante simple, me parece bastante fácil. Yo lo podría hacer al primer intento y yo probablemente lo puedo hacer mejor. Muchas veces nos pasa eso, pero es solo cuando uno se encuentra en medio de la situación y tiene que pensar en todos los detalles, que uno se da cuenta que las cosas siempre son fáciles de la boca para afuera. Pero meterse en el meollo del asunto es un cuento completamente distinto. Y yo creo que eso nos pasa también en cuanto a nuestra relación con Dios. A veces nosotros pensamos en Dios de acuerdo a cómo se nos enseñó nuestra crianza. A veces permitimos que la sociedad e inclusive los medios de comunicación sean los que nos enseñen quién es Dios. Pero en esta mañana yo les quiero plantear que cuando nosotros echamos un vistazo al Dios real, al Dios que nos presentan las Escrituras, al Dios de la Biblia, el resultado puede ser que usted encuentre que su concepto personal de Dios sea completamente diferente a lo que se encuentra aquí. Que en vez de encontrar a un Diosito inofensivo, un Dios que lo más que parece es un abuelito, un Santa Claus cósmico, que te da todo lo que quieres, que en buen puertorriqueño te alcahuetea y nunca te regaña y nunca te confronta, y que en vez de encontrar ese Dios, más bien te estás encontrando un Dios que no puede ser amaestrado, que más bien te encuentres un creador que en vez de parecer un gatito inofensivo, es un león peligroso, un león que muerde y desgarra. En fin,
Lo que yo llamaría un Salvador que traumatiza. Para aprender de ese Dios que vemos en las Escrituras, pues les voy a rogar que busquen en sus Biblias, en Marcos capítulo 16, versos 1 al 8. La Biblia está dividida entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos los 4 evangelios al principio: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Así que estamos buscando el segundo libro del Nuevo Testamento, Marcos, y estamos buscando el último capítulo de ese libro, el capítulo 16. Y si usted nos está visitando y no tiene una Biblia y ve una Biblia al frente suyo, no solo la puede usar, sino que se la puede llevar a su casa. Ese es nuestro regalo de apreciación por pasar este día con nosotros. Bueno, mientras ustedes buscan a Marcos 16, déjenme darle un poquito de trasfondo sobre este libro. Se cree que el Evangelio según San Marcos fue el primero de los 4 en ser escrito. Eso lo pone aproximadamente en el año 60 después de Cristo. Y el Evangelio según San Marcos también es el más breve de los 4 evangelios. Los otros evangelios dan muchos detalles sobre el nacimiento de Jesús y dan muchos detalles sobre la pasión y la resurrección, mientras que el Evangelio de Marcos tiende a ser un poco más concreto y un poquito más al grano. Y la autoría de este libro se atribuye por tradición cristiana, obviamente, a Juan Marcos. Ahora, yo no sé si ustedes saben quién es Juan Marcos. Él no era un discípulo. Juan Marcos fue el fundador y el primer obispo de la iglesia en Alejandría, en Egipto. ¿Sabían eso? Uno siempre aprende algo. Yo me estoy haciendo aquí el que lo sabía desde hace tiempo. Pero yo les digo eso para que nos demos cuenta de la conexión del continente africano con la iglesia cristiana en sus principios. Hay mucha gente que dice que el cristianismo es la religión del hombre blanco. Eso no es así. Pero bueno, volviendo al tema, a través de este libro el autor ha estado tratando un tema principal y el tema es la pregunta siguiente. Jesús de Nazaret, ¿es él verdaderamente el rey de los judíos, el Mesías prometido a los judíos? Y quizá usted no tiene la costumbre de venir a la iglesia y usted tiene otra pregunta. ¿Qué es un Mesías? Gracias por preguntar. La palabra Mesías viene del hebreo, Mashiach, y se arrastra a lo último, no estoy exagerando. Significa salvador, libertador. Y a lo largo del Antiguo Testamento hay un número de profecías que hablan de la llegada de este Mesías. Y durante los tiempos en que nació Jesús, la nación de Israel pues estaba bajo ocupación de los romanos, estaba siendo oprimida por los romanos. Muchos de ustedes saben lo que es salir de un país bajo presión. Y por esa razón la esperanza del pueblo judío era que el Mesías llegara como un libertador político. Un libertador que derrocaría al imperio romano y restablecería el reino de Israel en todo su esplendor, así como en los tiempos del rey David. Sin embargo, ese no fue el caso con Jesús. De hecho, el imperio romano ejecutó a Jesús. Eso es el evento que estábamos observando el Viernes Santo pasado. Así que el libro de Marcos procura contestar esas preguntas centrales sobre la figura de Jesús. Pero desde el principio, Marcos nos deja ver cuál es su punto de vista. Él no lo está escondiendo. En Marcos 1:1, él anuncia su libro como el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. No tenemos que preguntarnos mucho cuál es la persuasión de Marcos. Y en este libro también vemos un Jesús que es particularmente milagroso. La primera parte del libro nos deja saber quién es Jesús y la segunda parte del libro nos deja saber precisamente cómo es que Jesús viene a ser rey de los judíos. Y el punto divisor de esas dos partes es un pasaje bien interesante. Un pasaje donde Jesús se reúne con sus discípulos y le hace la pregunta central. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y entonces le pregunta directamente al más cabezón de todos, a Pedro, ¿quién dices tú que soy yo? Y es ahí donde Pedro le confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, eso te lo reveló el mismo Padre. Pero de ahí en adelante las cosas cambian. ¿Por qué? Porque Jesús les dice
que las cosas no son como ellos esperan. Jesús les dice que justo después que Pedro reconoce que Jesús es el Mesías que Dios promete, Jesús les explica que el reino que él había llevado a establecer no iba a llegar como ellos se lo imaginaban, sino que el reino de Dios iba a llegar a través de su sufrimiento y de su muerte. Y de ahí en adelante no le gustó a Pedro. Pedro inclusive quiso regañar a Jesús por sugerir que se iba a dejar matar. Y Jesús lo regaña de vuelta diciéndole, quítate de mí, Satanás. Como en 5 minutos de distancia le dice, te lo reveló el cielo, y le dice Satanás. Es la verdad. Pero Jesús está tratando de dejarle saber a los discípulos que su reino llegaría a través de sufrimiento. Y no se lo dijo una vez nada más, se los explicaba repetidamente. Y parece que ellos no entendieron eso, porque cuando Jesús fue arrestado, cuando se le hizo el llamado juicio y cuando lo asesinaron, pues todos se esparcieron y salieron corriendo y no se supo de nadie. Y no fue hasta el final de la crucifixión, en el momento de la muerte de Jesús, que tuvo que ser un extranjero, tuvo que ser un soldado romano, quien por fin confesara la naturaleza de Jesús. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Así que bueno, acto seguido Jesús es sepultado y el capítulo de hoy nos lleva a los eventos que sucedieron al tercer día de la muerte de Jesús. Así que les invito a leer conmigo en Marcos 16, 1 al 8. Voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas. Estamos a punto de oír la voz directa del Señor. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, esa es una segunda María, y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis tal como os dijo. Y ellas hicieron exactamente lo que el ángel les dijo. No. El verso 8 dice, saliendo ellas huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Esta es la palabra del Señor. Y Señor, cuánto yo desearía que tú fueras como yo quiero que tú seas. Cuánto yo desearía que tú te conformaras a lo que yo espero de ti. Y Señor, cuánto nos espanta cuando te conocemos de la manera que tú eres. A mí me incomoda que tú seas un Dios que me conoce tal y como soy. A mí me aterroriza que seas un Dios de santidad perfecta. Pero Señor, yo te pido que nos ayudes a entender que aunque tú eres digno de ser temido porque tú eres poderoso y porque tú eres puro, Señor, que solo tú eres el Dios que es la resurrección y la vida, y el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Por eso te pido también, Señor, que tu palabra traspase todos los corazones que están aquí presentes. En el nombre de Jesús, ayúdanos a conocerte tal y como eres. Amén. Mis hijos ya están grandecitos, yo no sé si ustedes los conocen. Tengo a David, que tiene 16 años, tengo a Miguel Jr., que tiene casi 15, tengo a Kalila, que tiene 13 años, y tengo a Zulema, que tiene casi 10. Casi todos nuestros hijos ya están en los dobles dígitos. Y nosotros tenemos más pelo gris que antes, estamos un poquitito más lentos que antes. Pero con todo y eso, yo me acuerdo perfectamente de cuando ellos eran bebés. Para mí eso se siente como si hubiera sido ayer. No se siente como si hubiera, ¿verdad que ustedes no sienten que fue hace tanto tiempo que Gadi era chiquita?
Para mí eso se siente como si hubiera sido ayer. Y recuerdo perfectamente todas las presiones sociales que nosotros pasábamos con nuestros hijos. A nosotros nos tocó criar a nuestros hijos chiquitos en la ciudad de Miami, en la ciudad donde todo el mundo se siente con permiso a comentar sobre tus hijos cuando te ven pasando. Y gente, en el momento que uno tiene un bebé, es como si el resto del planeta recibiera una notificación oficial de que tienen permiso para aconsejarte sobre cómo ser buen padre y madre. Todo el mundo se siente en esa libertad. Y si hay un grupo que se siente en particular libertad para ponerte bajo escrutinio, para criticarte y para dejarte saber cuando estás haciendo las cosas mal, son la gente que no tiene hijos. Amén. Lo digo por experiencia personal. Porque yo les tengo que confesar, esto es bien embarazoso, pero les tengo que confesar que cuando yo era joven, antes de tener mis propios hijos, yo veía a los padres pasear con sus bebés. Y aquí me estoy refiriendo específicamente a los que pasean con los bebés amarraditos por el cable. Yo los veía y yo me decía a mí mismo, ay, estos padres se estarán dando cuenta de la manera que están deshumanizando a su bebé. De la manera que lo tienen amarrado, lo están tratando más como si fuera una mascota que un ser humano. Y aquí está la parte mejor. Cuando yo tenga hijos, yo nunca voy a hacer algo así hasta que me tocó mi turno. Y todos los padres están así. Se les está saliendo una lagrimita de quebrantamiento. Porque, gente, a mí me tocó mi turno y me tuve que tragar todas y cada una de mis palabras. Porque mis nenes me salieron tan inquietos, los 4. Les voy a enseñar una palabra en puertorriqueño, me salieron tan incordios. Los 4. Sajorí. Que para salir a la calle no solo estaba considerando el cablecito, estaba considerando un collar de perro de cadena. Con duct tape. ¿Qué tú dijiste? Con shock eléctrico. No estoy haciendo sugerencias. Hay muchas situaciones en nuestra vida que nosotros creemos que son simples e inofensivas hasta que nos toca pasar por ellas. Y entonces vemos que, como decía un anuncio viejo, la realidad es muy distinta. Y si nos está visitando en esta mañana, es posible que usted esté aquí investigando quién es este Dios que nosotros adoramos. Y yo quiero prevenirle. No se deje llevar por lo que la sociedad o los medios de comunicación le enseñen sobre Dios. Porque quizás nosotros queremos tratar a Dios como si no fuera mucho más que un talismán, un amuleto de buena suerte. Pero el Jesús que conocemos en la Biblia, el Dios verdadero, no es el hippie flaquito, debilucho y pelirrojo que vemos en las pinturas. Sino que es el Jesús que vemos en Apocalipsis 19, versos 15 y 16. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Ese es Jesús. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito. ¿Quiénes de ustedes sabían que Jesús tiene un tatuaje en su muslo? Ahora lo saben. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que si ustedes no lo han conocido todavía, en esta mañana les quiero presentar un Cristo diferente. Un Cristo que no se puede controlar. Un Cristo que toma nuestras expectativas y las vira boca abajo. Y nos muestra que este Cristo amenazante es el Cristo verdadero. Lo interesante de este pasaje es que vamos a encontrar el corazón del mensaje en los versos 6, 7 y 8. Son 8 versos que hemos cubierto, pero el corazón del mensaje está en los últimos 3 versos, 6, 7 y 8. Así que vamos a comenzar ahí mismo en el verso 6, donde la primera característica que aprendemos sobre Jesús es que Él está tan lleno de poder que nos incomoda.
en esta parte del pasaje, las mujeres que se dirigían a ungir el cuerpo de Jesús encuentran a un hombre vestido de blanco, sentado en la tumba vacía, y el verso 6 nos dice que él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. El punto obvio de este verso es el hecho de que solo un Dios lleno de poder podría haber resucitado a Jesús de los muertos. Sencillo, no hay que buscarle 5 patas al gato. Sepa que si nosotros en verdad afirmamos este mensaje, si nosotros estamos predicándole al mundo que Jesús resucitó de los muertos, lo primero que nosotros tenemos que hacer es admitir que proclamar al mundo la resurrección trae retos intelectuales. ¿Me está siguiendo? Cuando le decimos al mundo que Cristo resucitó de los muertos, eso conlleva retos intelectuales para el mundo, porque yo no sé usted, pero a mí todavía no he presenciado a una persona resucitar de los muertos. Yo no he experimentado eso. Por eso afirmar la resurrección de Jesús al mundo sin nosotros haber estado allí es mucho pedir. Sin embargo, yo creo que este pasaje nos muestra evidencia de que la resurrección fue un evento verdadero y no algo que los discípulos se inventaron. Porque, gente, el que quiere inventarse una leyenda no se molestaría en documentar las pruebas. Pero número 1, Marcos documentó este pasaje con la intención de que fuera considerado historia. Y digo eso porque en el pasaje él utiliza testigos oculares. Eso quiere decir gente que estuvo allí y lo vio. Gente que aún estaba viva cuando la carta fue escrita. Gente que podía corroborar la autenticidad de lo que se estaba diciendo. Adicionalmente, gente, si mi intención fuera inventarme una religión, yo trataría de hacerlo lo más creíble que pudiera usando los testigos más confiables. Yo no usaría gente de poca confianza. Sin embargo, en la Biblia se nos enseña que algo que nadie en los tiempos de Marcos se hubiera atrevido a hacer. Marcos utilizó mujeres como sus testigos principales. Quizá eso nosotros lo aceptamos ahora, porque gracias al Señor, pues la mujer no tiene que pasar la misma presión que pasaba para entonces. Marcos identifica a este grupo de mujeres en tres partes diferentes. En el capítulo 15, verso 40, capítulo 15, verso 47 y en el capítulo 16, verso 1, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Y el problema es que para el primer siglo después de Cristo, la religión judía consideraba el testimonio de una mujer inválido en la corte, no era admisible. Esa era la realidad de ese tiempo, de esa cultura, de esa situación. Y para ser justo con el judaísmo, eso no era nada más un problema judío. Ese era también el clima de la sociedad secular y pagana que los rodeaba. Todo el mundo tenía ese mismo punto de vista. En el segundo siglo existió un filósofo griego de nombre Celso. Ustedes no esperaban que iba a venir aquí para una clase de humanidades. Este filósofo estaba notando que muchos paganos de su tiempo se estaban convirtiendo al cristianismo. Y por esa razón, él se dedicó a combatir el cristianismo a través de sus escritos. Él fue el autor de una obra titulada El discurso verdadero contra los cristianos. Estoy hablando del segundo siglo después de Cristo. En esa obra Celso critica el cristianismo, entre otras razones, por la calaña de personas que estaban atrayendo. Él decía que el cristianismo era digno de censura por la gente de baja calidad y baja clase que ellos estaban atrayendo. Por ejemplo, Celso escribe que los maestros del cristianismo deseaban atraer solamente individuos necios y de baja categoría y personas carentes de percepción y esclavos y mujeres y niños. Celso también se burlaba del hecho que María Magdalena había sido testigo ocular de la resurrección y la llamaba una mujer histérica, engañada por la brujería. Esta no es la iglesia, ese es el mundo secular en ese tiempo. Y por más ignorante que esto sea y suene,
para ese tiempo la sociedad que rodeaba a Celso, ellos hubieran reaccionado diciendo, es verdad, la mujer tiene un problema con ser histérica. Esa habría sido la reacción en ese tiempo. Pero a Dios no le importa el clima cultural. A Dios no le importa la opinión de la mayoría de la gente. El Dios verdadero usa el testimonio de estas mujeres para mostrar, número uno, que Dios ama al marginado. Afirma la dignidad de la mujer y la confiabilidad de su testimonio. Y muestra que las prioridades del reino de Dios no son las prioridades que nosotros nos imaginamos. De hecho, las cosas que tanto nos impresionan a nosotros no impresionan al Señor. Primera de Corintios 1, 26 al 29 nos dice: considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido. ¿Quiénes se cantan escogidos de Dios aquí? Levante la mano sin pena si usted se canta escogido de Dios. Pues quiero que sepa lo que la palabra dice sobre usted. Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios. Lo que no es, para anular lo que es. Con un propósito en específico. Para que nadie se jacte delante de Dios. Dios no se avergüenza de identificarse ni de edificar su reino con personas incomprendidas y con personas imperfectas, con personas que estén en candela como usted y yo. Y si en esta mañana usted se siente indigno de venir a los pies del Señor, yo le felicito. Porque nosotros sí somos indignos, pero también somos exactamente el tipo de persona que Dios desea para su reino. Quiero mencionar una tercera prueba de la resurrección. En esos tiempos, aunque usted no lo crea, era igual de difícil creer en la resurrección como es ahora. Nosotros muchas veces somos culpables de lo que en la lógica se llama esnobismo cronológico. Eso me dio un trabajo decirlo. Esnobismo cronológico. Y eso quiere decir, eso no son lenguas. Eso significa que nosotros creemos que porque estamos viviendo en tiempos más modernos, pues presumimos que sabemos más que la gente que vivió en el pasado. Básicamente eso es lo que significa. Mi esposa que enseña lógica me está mirando con unos ojos de que se me está olvidando la mitad de la definición, pero vamos a seguir. Pero yo les digo a ustedes que para entonces era igual de difícil creer en la resurrección que ahora. El verso 1 del capítulo 16 dice: pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para recibir al Cristo resucitado. Compraron especias aromáticas para ir a ungirle. ¿A quién se unge? A un muerto. El judío no embalsamaba. Ellos ungían al cuerpo para tratar de tardar lo más posible el hedor que venía a través de la descomposición. Ellas no esperaban encontrar a un Cristo resucitado. De los discípulos ni siquiera se sabe, ni siquiera se mencionan. Y las únicas que tuvieron la valentía para aparecerse en la tumba no esperaban encontrar un Cristo vivo. Esperaban encontrar un cadáver para ungir. Y gente, si usted lee a lo largo del libro de Marcos, usted va a ver que casi constantemente Jesús está profetizando: voy a ser entregado a las cortes, me van a matar, pero al tercer día resucitaré. Lo decía y lo decía. El problema no era que esta gente no lo sabía. Sin embargo, es entregado a los jueces, es asesinado a través de un llamado juicio. Llegó el tercer día. Usted no tendría curiosidad tan siquiera. Bueno, vamos a ver qué sucede. No. Cri, cri, coquí, coquí.
Eso es lo que había. No había nadie por las inmediaciones, eso estaba calladito. Quienes únicos se aparecieron fueron las mujeres y ellas no esperaban encontrar un Cristo resucitado. Nadie estaba pendiente a lo que iba a pasar. No le creyeron a Jesús, huyeron. Las mujeres de este pasaje gastaron dinero para comprar especias aromáticas para ungir un cuerpo muerto. No esperaban encontrar ni siquiera la tumba abierta. El verso 2 dice que muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? La resurrección de Jesús fue un shock para ellas y es un shock para nosotros también. Por eso, yo quiero que sepan, en ese tiempo Jesús no fue parte del único movimiento mesiánico. Se levantaron docenas de movimientos mesiánicos, personas que se autoproclamaban líderes y querían derrocar a los romanos. Pero todos esos movimientos consistentemente fueron aplastados por el Imperio Romano. ¿Y qué sucedía? Mataban al cabecilla y los seguidores se esparcían. Pero cuando vemos que el cristianismo nació de la muerte de su fundador, cuando vemos que el cristianismo pasó de ser un grupo perseguido por el Imperio Romano a principios del primer siglo, Nerón culpó a los cristianos por el incendio de Roma en el año 64. Dale fast forward 300 años, el cristianismo es la religión oficial del Imperio Romano. Cuando nosotros examinamos todo eso, es perfectamente razonable afirmar que esta es la mano de un Dios lleno de poder, que hace lo que el hombre no puede hacer. Un Dios que está lleno de poder y un Dios que está lleno de perdón para los que se le acercan. En el verso 7 el ángel les dice, les da la instrucción. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, tal como os dijo. Yo no sé si ustedes se dan cuenta de todo el perdón que está encerrado en este versículo. Yo quiero que vean que este verso comunica el perdón que Dios ofrece, no tanto con lo que dice, sino con lo que no dice. El ángel le dice a las mujeres, ve a los discípulos, ¿verdad? ¿Están conmigo? ¿No están pensando en el almuerzo? El ángel le dice a las mujeres, ve a los discípulos. Pero ¿qué es lo que el ángel no les dice? Mira, Jesús dice que le digas a esa patrulla de cobardes, buenos para nada, que si ellos llegan caminando de rodillas pidiéndome perdón por haberme fallado de la manera que me fallaron, entonces yo voy a considerar si los voy a volver a incluir en mi grupito ahora que voy a establecer mi reino. Eso fue lo que él no dijo. El ángel les dice que a pesar de la manera en que le fallaron a Jesús, no es necesario que ellos primero se arrepientan para entonces recibir el perdón, sino que es la iniciativa, en este caso de Cristo, perdonarlos, recibirlos, reunirse con ellos para que entonces ellos se arrepientan. Si usted se ha arrepentido, si yo me he arrepentido de mis pecados, es porque Dios tomó la iniciativa en cambiar nuestros corazones. Sepa eso. Lo que más, no solo le dice ve a los discípulos, sino que le dice y a Pedro. ¿Usted cree que esa adición es necesaria? Yo creo que sí. ¿Por qué es necesario hacer esa distinción? Bueno, porque si esa distinción no hubiera sido hecha y las mujeres estuvieran comunicando la noticia a los discípulos, mira, Jesús nos dijo que nos va a encontrar, Jesús resucitó, vamos para allá, están todos los discípulos y yo me puedo imaginar a Pedro en la esquina. Okay. Vayan ustedes, yo me quedo. Yo estoy seguro que aquí Jesús no se está refiriendo a mí. Sin embargo, Jesús está ofreciendo un perdón completo, un perdón absoluto, un perdón sin reserva en este pasaje, aún al peor traidor del grupo.
al que traicionó a Jesús más profundamente, al que después que se llenó la boca diciendo que iba a morir por él, no solo negó a Jesús, sino que lo negó hablando malo. Este es el mismo perdón que Dios ofrece a cualquiera que se le acerque en esta mañana. ¿Usted siente que usted ha ofendido a Dios más allá de lo que usted puede compensar? ¿Usted se siente más allá del perdón de Dios? Es precisamente a ti a quien Dios llama en este día. Juan 6:37, dice Jesús: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Así que si tú percibes el llamado de Dios en esta mañana, no lo dejes pasar. El día de responder es hoy. Ahora, como yo les decía, si mi intención fuera inventarme una religión, en este momento pues yo lo terminaría todo con el grupo dándose un abracito, qué bueno, y cantando una canción y bailando un numerito juntos mientras los créditos pasan. Pero ese no es el final que nos da el libro de Marcos. A pesar de las palabras del ángel, a pesar de las instrucciones específicas que le da, ve, di, anuncia. La reacción que vemos de las mujeres es que igual que los discípulos salieron llenos de pánico. Salieron corriendo de la tumba. Dice el verso 8, saliendo ellas, huyeron del sepulcro porque un gran temblor y espanto. Y me encanta como dice el original griego. Las palabras que usa para temblor y espanto son las palabras que de raíz significan trauma y éxtasis. Si examinan el original griego. Salieron con trauma y éxtasis de ellas y no dijeron nada a nadie. El ángel les dijo, cuenten, digan. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Nosotros frecuentemente nos llenamos la boca hablando de cuánto nosotros anhelamos la presencia del Señor. Y muchas veces no sabemos de qué estamos hablando cuando decimos eso. Porque cuando el Señor se manifiesta en su poder y su gloria, en ese momento nosotros se nos abren los ojos y nos damos cuenta que Él es temible, que Él no es inofensivo, que Él no es un gatito. Y por eso a lo largo de la Biblia la reacción constante de la gente cuando tiene un encuentro directo con el Señor es caer boca abajo al piso aterrorizado. ¡No me mate! Consideren a Isaías 6, 1-4 que dice: en el año de la muerte del rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: qué linda la presencia del Señor. Lea lo que dice la Biblia. ¡Ay de mí! Porque perdido estoy, soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Yo personalmente estoy agradecido que el Señor no acostumbra a traumatizarnos de esa manera. Pero nosotros muchas veces seguimos reaccionando con esa misma distancia, porque cuando nos acercamos al Señor y nos damos cuenta que Él no está interesado en que lo impresionemos, que no está impresionado con nosotros, que ya tenemos en Él un perdón entero y absoluto que nunca nos podemos ganar, pero que ese mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos nos puede cambiar a nosotros también, pues ya ahí se está metiendo conmigo. Ya ahí la cosa se está sintiendo un poquito más íntima de lo que yo quiero conceder. Entonces,
nos damos cuenta que quizá el Señor nos quiere cambiar más de lo que nosotros estamos dispuestos a cambiar. Y a pesar de que hemos recibido las mejores noticias que jamás hayamos podido oír, nuestra reacción inicial es salir corriendo. Sin embargo, si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador y como líder de tu vida, yo te ruego que pauses y que consideres todo lo que Dios te concede a través de Jesucristo. No pierdas esta oportunidad. En su libro titulado Fluidez en el Evangelio, el autor Jeff Vanderstelt escribe lo siguiente: a través de la fe en la vida y muerte de Jesús, hemos sido limpios de toda iniquidad y nos hemos convertido en habitaciones santas de Dios. Dios no habitará en una persona que no sea santa. Pero por causa de la obra de Jesús, somos declarados justos y santos por la fe en Jesús. Y ahora el Espíritu Santo habita dentro de todos los que son suyos. Romanos 8, del 9 al 11. Tenemos ahora en nosotros la presencia y el poder que causó la existencia del mundo por su palabra, que inundó la tierra, que abrió el mar rojo, poder por el cual Jesús predicó, sanó a los enfermos, levantó a los muertos y expulsó demonios. Tenemos el poder que derrota a Satanás, al pecado y a la muerte. Esto es lo que el Evangelio significa y lo que el Evangelio hace. Si ya has recibido esta buena noticia, pero saliste corriendo, no importa cuál haya sido tu primera reacción al recibir esta noticia. No importa que creas que lo que Dios pide de ti es imposible. No importa que tú creas que las malas costumbres que Dios quiere quitar de ti van más allá del poder del Señor. ¿Quién me puede cambiar? ¿Quién puede quitarme esta adicción? Cristo es más grande que tu adicción. Cristo es más grande que tu pecado. De hecho, Cristo mete más miedo que tu pecado. Este Cristo amenazante es el Cristo verdadero. Pero el mismo Dios que traumatiza es el mismo Dios que estuvo dispuesto a venir como ser humano para llevar el castigo que yo merezco en mi lugar a través de su tortura y a través de su muerte en la cruz. Y así y solo así me hace completamente aceptable ante este Dios que es completamente santo. Pero hoy celebramos el hecho de que Jesús no se quedó en su tumba, sino que resucitó y hoy a través de ese poder nos llama a creer en Él y arrepentirnos. Ese es el llamado de esta mañana. Cree en mí y arrepiéntete. Así que vamos a responder todos a ese llamado, al hecho de que el Señor nos ofrece el poder para vivir una vida nueva. Voy a pedir al equipo de adoración que pase al frente.